Muy buenas tardes, queridas hermanas. Mi saludo fraterno para cada una de ustedes, con todo el cariño, el aprecio y el agradecimiento de siempre. Nunca me cansaré de agradecerles realmente este espacio, este tiempo y esta experiencia de cercanía, de fraternidad, de solidaridad, de oración, de estudio, de dominicanismo. En el marco de la fiesta de nuestro Padre, entonces demos inicio a este quinto encuentro del estudio en torno a la obra de Ignacio González Faos, Otro mundo es posible desde Jesús. Hemos llegado casi que a la mitad del texto. Estamos en la segunda parte, la iglesia del reino, o la comunidad del reino, o la experiencia que hace presente al reino, que no es el reino, pero es una antesala, es una prefiguración del reino. Eso es lo que tenemos que ser nosotros si realmente creemos en esto. Otra iglesia es posible. Ya el título da para una larga discusión. Si otra iglesia es posible, quiere decir que la iglesia que estamos mostrando no es realmente la anunciadora del reino. Pero bueno, ya entraremos en materia. Estamos entonces en la página 251, el dilema de la iglesia: servicio al reino, servicio a la predicación de Jesús, o servicio a una institución religiosa, servicio a la costumbre, servicio a la monotonía, servicio y más que servicio, esclavitud a un modelo en el que nos hemos anquilosado, en el que nos hemos acomodado. Bueno, como ustedes ven, pues este discurso que hemos venido desarrollando con ustedes tiene toda una fundamentación que no es mío, es también de la iglesia, de un gran sector de la iglesia que poco a poco empieza a emerger, empieza a aparecer, y que hoy cada vez coge mucho más fuerza en la persona de Francisco, el Papa actual. Quiero iniciar este encuentro con unas palabras suyas, tomadas precisamente de Evangelii Gaudium, en el tema que tiene que ver específicamente con la palabra, que tiene que ver con el anuncio del Evangelio, ¿no? El servicio al Evangelio del que vamos a hablar hoy. Voy al número 149, 150, en el que habla de la personalización de la palabra. En la 150 dice el Papa lo siguiente, que me parece que es pertinente para lo que estamos haciendo. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros muy exigentes con los demás, que enseñaban la palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella. Entonces, digamos que la primera cosa que uno tiene que decir es: este estudio, antes que convertirnos a nosotros en maestros de otros, tiene que convertirnos en discípulos y a la vez en nuestros propios maestros. Es decir, esta palabra nos tiene que decir algo a nosotros. A los primeros que nos tiene que permear, que nos tiene que de alguna manera confrontar, es a nosotros. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Una cita tomada del Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 4. El apóstol Santiago exhortaba: no se hagan maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Como quien dice, si usted va a asumir la tarea de enseñar, asuma las consecuencias. Quien quiera predicar
primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y a hacer la carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar lo que uno ha contemplado. Eso es, en esencia, la vida dominicana. Está citada por el Papa. Por el Papa. De hecho, la cita a Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica, Secunda, cuestión 188, artículo 6. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás, porque es una palabra viva y eficaz, que como una espada penetra hasta la división del alma y del espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Esto tiene un valor pastoral. También en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos. Tiene sed de una autenticidad. Exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. Yo me detengo en estas últimas palabras, es decir, el predicador tiene que hablar de un Dios a quien la gente no conoce, sino conoce, y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. Ahí es en donde yo siento que empatamos con el tema de José Ignacio González Faos. Si ustedes van a la página 312, se van a encontrar al final el problema del lenguaje, porque yo siento que realmente la crisis hoy, la crisis en la predicación, tiene que ver con el lenguaje. Nosotros no hemos sido capaces de actualizar, de traducir al lenguaje de hoy las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, siendo el mensaje de Jesús un mensaje demasiado claro, demasiado directo, y sobre todo demasiado humano, ¿no? Ahora, digamos que la experiencia cristiana, tal cual como nos llega a nosotros, nos llega en un lenguaje y en unas expresiones y en una lengua que nos es ajena, ¿ve? Por lo tanto, la manera de hacer la traducción de ese mensaje o de esa predicación se tiene que hacer desde la vida, por cuanto es a la vida que Jesús apuntaba directamente. Entonces dice Ignacio González Faos, citando a Pablo: la mayoría de nuestras liturgias merecen la crítica que hacía Pablo a los que hablaban en lenguas. Tú, sin duda, darás gracias a Dios sinceramente por los otros, pero los otros no se edifican. Y en la iglesia, más prefiero hablar 5 palabras con sentido que ayuden a los otros que 10.000 palabras en lenguas. 1 Corintios 14, 17 y 19. Todo este sabio discernimiento del apóstol debería aplicarse al lenguaje de nuestras liturgias, al lenguaje de nuestros métodos educativos, de nuestras pedagogías, al lenguaje de
del ejercicio administrativo, al lenguaje de nuestra economía, al lenguaje de nuestras discusiones, al lenguaje de nuestra vida fraterna. ¿Ve? O sea, ojo con lo que vamos a trabajar, porque, digamos, es la manera como vamos a ir aterrizando todo lo que hemos trabajado a lo largo de la primera parte, ¿ve? Que ha sido, digamos, la propuesta de Jesús, el reino que predica Jesús, cómo hacerlo comestible, cómo hacerlo entendible, cómo hacerlo vida hoy, para que no se nos convierta esto en una especie de utopía, en una especie de ideal, en una especie de sueño, ¿no? De puro romanticismo. A las palabras del apóstol Pablo, Ignacio González Favos añade estas del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Qué fácil es confundir nuestra propia pereza con la inmutabilidad de la verdad. ¿Qué es la inmutabilidad de la verdad? Creer que ya todo está dicho, que todo está pensado y que simplemente nosotros tenemos que aprendernos estas cosas de memorias para repetirlas como loro. Estoy pensando, por ejemplo, en los dogmas, estoy pensando, por ejemplo, en los catecismos, estoy pensando en nuestras espiritualidades, en nuestras devociones, anquilosadas, envejecidas, muertas. Es decir, son discursos que ni a nosotros mismos nos inspiran ya entusiasmo, alegría, pasión, nada, ¿no? Si eso sucede con nosotros, ¿qué está sucediendo con la gente? Pues eso en ellos es mucho más evidente, porque nosotros ya somos un poco más conchudos, es decir, ya tenemos callo y nos hemos acomodado a esos lenguajes que vuelvo, insisto, son lenguajes trasnochados, ¿no? Como la crisis es del lenguaje, entonces vamos a detenernos un poco a qué términos, a qué palabras, ejemplos que él da y que tenemos y que de alguna manera tenemos que aplicarlos al ejercicio de la nueva eclesiología, que a partir del Concilio Vaticano II se impuso en la Iglesia, pero que al parecer sigue asustando, ha asustado y sigue asustando a muchos de nosotros, ¿no? Porque quisiéramos como retroceder precisamente en el tiempo y en el mismo discurso. Ya me explicaré. Antes de eso, tendríamos que decir que la Iglesia es esencialmente misionera y evangelizadora. Y que eso es lo mismo que decir que la Iglesia es servidora del mundo. Ojo con eso. Cuando hablamos de la dimensión misionera y de la dimensión evangelizadora, lo que estamos hablando, o como debemos traducir eso, es Iglesia servidora. Es exactamente lo mismo que nosotros acuñamos hace 4 o 5 años atrás, cuando dijimos evangelizar es humanizar. Digamos que esa es la actualización precisamente de esa terminología, aunque a mí me parece que la palabra evangelio y evangelizar siguen siendo, digamos, siguen teniendo todavía un frescor, ¿no? Porque, y sigue siendo novedad, porque como desafortunadamente en la Iglesia es la que menos ha utilizado el Evangelio, y por tanto hemos hecho cualquier cosa menos evangelizar, ¿no? Hemos hecho catequesis, por ejemplo, o más que catequesis, hemos adoctrinado o hemos acostumbrado. Pero en fin, la evangelización no es una imposición ni un lavado de cerebro, sino un servicio y una oferta. Ojo
ojo con esas palabras servicio y oferta, porque son las palabras que están en boga y en boca de todas las instituciones. Por ejemplo, los servicios bancarios intentan mejorar su servicio y la oferta, es decir, buscar nuevos clientes, buscar nuevas formas para que la gente se endeude, por ejemplo, a través de tarjetas de crédito, cosas por el estilo. Las telefonías celular, cada vez no solamente nos dan nuevos aparatos, sino que nos dan nuevos planes, ¿no? Con más minutos, menos precio, aparentemente. Después es que empiezan a aparecer una serie de cláusulas en donde uno termina pagando más de lo que supuestamente había firmado en un contrato inicial. Pero a lo que voy es eso, es decir, todo el mundo está preocupado por el servicio y la oferta. Eso nos falta a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos un producto excelente que no hemos sabido ofertar. Tenemos un servicio que no hemos sabido entregar. Si la iglesia no sirve, no evangeliza. Por mucho que hable, por mucho que cante, por mucho que rece. Porque es el servicio lo que le da su carácter de signo o su identidad sacramental. Entonces entramos a un tema bien interesante que Concilio Vaticano II intentó poner en el centro de la discusión, en el centro de la pastoral de la iglesia. La identidad sacramental de la iglesia o la identidad sacramental de nosotros, es decir, recuperar la identidad del sacramento en las personas y no en las cosas. Y si no hay signos, es decir, si no hay sacramento, ya explicaré qué significa sacramento, las palabras son incomprensibles. ¿Qué es lo que nos está pasando con las liturgias? Es decir, si no hay signo en el sacramento del bautismo, todo lo que se diga en ese sacramento o en cualquier otro sacramento entra por aquí y sale por aquí. ¿Ve? Entonces, el signo sacramental en el bautismo, por ejemplo, es el niño y son los padres. ¿Ve? Porque el sacramento es una palabra latina para traducir la palabra misterio del griego, ¿ve? Y la palabra misterio tiene que ver con secreto, con lo escondido, pero en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo divino, los latinos entendieron, para no familiarizar esa palabra con Jesús, porque esa palabra en el griego estaba ligada a los cultos paganos, y querían tomar una distancia de las religiones culticas o mistéricas, buscaron otra palabra. En latín, la palabra sacramentum, ¿no? Es una palabra compuesta, sacra, lo sagrado, lo divino, ¿no? Lo consagrado a lo divino, mentum, el instrumento para llegar a lo divino. Hicieron una excelente traducción, es decir, si los griegos, cuando escribieron los autores, los evangelistas, cuando escribieron el Evangelio, encontraron en la palabra misterio, lo oculto, eso oculto ha sido revelado por Jesús. Los latinos dijeron eso de manera mucho más clara a través de la palabra sacramento. Si Jesús es la manifestación de lo secreto en Dios, lo que no se podía ver, lo oculto de Dios, se ve ahora a partir de Jesucristo, eso en latín se evidenció de manera mucho más claro a través de la palabra sacramentum. Jesús es el instrumentum, el mentum, para acceder a lo sagrado, a lo sacro, a lo divino, Dios. Por eso Jesús es el sacramento de Dios, el sacramento del Padre. Mientras nosotros no tengamos claro eso, cualquier pastoral sacramental que realicemos al margen de esa comprensión va a ser equívoca. Durante mucho tiempo la gente entendió que el instrumento en el bautismo para acceder a Dios era el agua bendecida o el aceite bendecido.
la velita o la estolita. Como en el caso de la Eucaristía. La gente cree que el signo para acceder a Jesús es un pan consagrado. Y resulta que no. Ni siquiera el cáliz consagrado. Es decir, eso adquiere toda su realidad y toda su fuerza a través de la experiencia de las personas. Los que tienen que ser signos eucarísticos, presencia de Jesús resucitado hoy, son las personas, desde el ministro para abajo, junto con toda la comunidad. Y entonces el pan y el vino adquieren toda su significación y toda su importancia. Mira, el domingo lo escuchamos. Los discípulos le dicen a Jesús: despide a esta gente porque ya es tarde y es mucha gente y no tenemos para darles de comer. Y Jesús dice: no, denles ustedes de comer. En otras palabras, ustedes tienen que ser el alimento para esas personas. Eso nosotros no lo hemos entendido. O sea, la Eucaristía, más allá de llenar un vacío estomacal, tiene que llenar el vacío existencial. Por eso, mientras no apuntemos a las personas, vamos a seguir dando vueltas en círculo alrededor de cosas, por muy lindas o muy bonitas o muy solemnes que usted quiera. Tenía razón, pues, el célebre título del obispo Gayot: una iglesia que no sirve para nada. No es sacramento, no es instrumento. El instrumento para acceder a Dios no puede ser un rito, no puede ser un canto, no puede ser una oración. Tienen que ser las personas. Por eso los primeros llamados a tomar conciencia de que somos instrumentos de Dios somos nosotros, supuestamente los discípulos de Jesús. Por lo tanto, entramos al meollo del problema, y es la significación de las palabras de ayer, si realmente tienen la significación hoy. Entonces, vamos a una primera palabra. Una primera palabra que nos ha costado realmente entender y asimilar a nosotros hombres del siglo XX, siglo XXI. La palabra carne. Estoy en la palabra 309, página 309. Mire, la palabra carne no equivale en la Biblia a lo que nosotros entendemos hoy. ¿Qué entendemos los hombres hoy por carne? Materia o sexo. O sea, y sobre todo los religiosos. Estoy hablando de los religiosos porque la gente afuera entiende carne simplemente la carne del vacuno, la carne de la vaca, ¿no? Y escuchan estas significaciones es por nuestros discursos o predicaciones moralizantes. Carne en la Biblia es lo que nosotros llamamos hoy ego, que yo tanto he insistido en los últimos encuentros en que nos hemos visto. Ojo, carne en la Biblia hay que traducirla hoy por ego. La palabra ego no existía en la época de Jesús, la palabra como tal, pero sí existía esa experiencia de hacer girar las cosas y las personas en torno de uno o alrededor de uno. Eso es lo que la psicología y el psicoanálisis va a descubrir y va a denominar como ego. La oposición entre la carne, ego, y el espíritu, la libertad, no es una contraposición entre materia e algo inmaterial. Que ese es, yo siento que el problema de la mayoría ¿cómo se llama?, de los predicadores. Es una oposición entre el ego y la apertura amorosa, que se significa a través de la palabra espíritu, con respecto al otro. La palabra sangre. La palabra sangre no evoca en el mundo hebreo el dolor que evoca para nosotros,
sino la vida, que para los hebreos residía en la sangre. Entonces, veamos eso en una cosa bien concreta como la Eucaristía. Cuando no se entienden estas palabras en su primer contexto, en su espacio en el que fueron dichas, estoy hablando del primer siglo, y se sacan del primer siglo y se pasan al siglo XXI, entonces confundimos a la gente, que es lo que sucede con la Eucaristía. Jesús en la última cena toma el pan y dice: tomen y coman todos de él, porque esto es, nosotros hemos traducido cuerpo. Resulta que Jesús debió haber dicho, como no habló en griego sino en arameo, debió haber dicho: esto es mi carne. ¿Cómo traducir ahí? ¿Ego? No. Ahí hay que traducirla según el contexto, porque en el hebreo la palabra carne es una palabra que tiene muchos significados, porque el hebreo es un idioma, una lengua muy pobre. Una palabra tiene que servir para muchos otros significados, para muchos otros usos. Por eso, dependiendo del contexto en el que se dice, se hace la traducción. Por ejemplo, carne es todo ser viviente, en hebreo. Toda carne es todo hombre. Carne es para hablar de una persona, un concepto también ajeno al mundo semita, al mundo árabe. Tan es ajeno que miren la situación en la que estamos. Es decir, matar a una persona pues es casi como matar un animal. Bueno, nosotros no estamos tan lejos tampoco en Colombia de eso, a pesar de que supuestamente hemos tenido toda una formación humanista, ¿no? Porque el concepto persona no aparece sino hasta el siglo XIII y el concepto de sujeto hasta el siglo XVII, XVIII. Entonces, digamos que estamos frente a unos conceptos eminentemente modernos, ¿no?, en la historia del pensamiento. Por lo tanto, cuando Jesús dice, esto es mi carne, hay que traducirlo, así es mi vida. ¿Cómo es la vida de Jesús? Como un pan que se parte para ser comido y por lo tanto para ser alimentado, que es lo que le pide a los discípulos el domingo: denles ustedes de comer, es decir, pártanse por ellos, hagan algo. Sí, ya voy. Ok, perdonen la interrupción. El concepto sangre es exactamente lo mismo. El concepto sangre en el pueblo hebreo significa vida. Por lo tanto, cuando Jesús dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, ¿qué tendríamos que traducir nosotros hoy en la iglesia? Esta es mi vida, que será derramada, que será desbordada, ¿no?, si es el caso hasta las últimas consecuencias, por ustedes. ¿Ve? Por lo tanto, yo siento que hay que hacer una traducción al lenguaje de hoy. No podemos seguir con nostalgias, y más que nostalgias, con sentimientos medio mágicos, porque hay mucha gente que piensa que la fórmula consacratoria en la misa es una fórmula mágica que hace que lo que no es se convierta en lo que supuestamente nosotros queremos. Hay gente que cree que sí, que el sacerdote, por esta frase, dicha sobre el pan y dicha sobre el cáliz, entonces convierte mágicamente o divinamente o religiosamente, convierte el pan en el cuerpo físico de Jesús. No, y no. El cuerpo físico en estos momentos del resucitado en la iglesia es la comunidad, es la iglesia. ¿Ve? Por eso la Eucaristía es el fruto de la resurrección, es el primer fruto de la resurrección. Sin resurrección no hay Eucaristía. El que hace Eucaristía es el resucitado. Antes de la resurrección lo que hay son una serie de comidas y de banquetes. Por eso a esta comida, a este banquete, esta comida es más que un banquete y es más que el lleno
de un vacío biológico. Entonces, ojo con ese término, porque la palabra carne fue traducida al griego por cuerpo, y ese es un concepto eminentemente filosófico, eminentemente metafísico, es un concepto mental, es un concepto para agrupar, ¿ve?, una cantidad de elementos. Por eso le llamamos a esto que yo soy, le llamamos cuerpo, porque resulta que soy la sumatoria de una serie de órganos, ¿no?, que forman un todo. Quite cualquiera de esos órganos y ya deja de ser cuerpo, ¿sí? Cualquier otra cosa menos un cuerpo. Otra palabra, Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos es para hablar el Dios de las multitudes, el Dios de las masas, el Dios de las muchedumbres. Pero hoy, ¿qué entendemos por ejército? Pues una armada, un batallón, guerra, violencia, terror. Quizás por no haber hecho esa traducción a tiempo, hoy mucha gente sigue considerando que nuestro Dios es un Dios belicoso, es un Dios de guerra. Y el problema no es que la gente lo piense así, sino que hay muchos que lo viven así en la iglesia. Es decir, en nombre de esta afirmación, nosotros imponemos nuestro credo, imponemos nuestras leyes, imponemos nuestra fe, nuestra religión, ¿no? Entonces la palabra en arameo es Sebaot, Adonai Sebaot, o Yahvé Sebaot, ¿no?, el Dios de las multitudes, ¿no? Por no hacer esa correcta traducción, nosotros hemos seguido cantando Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos. No, hoy tendríamos que traducir, es el Señor de todos, el Dios de todos. Y ese lenguaje es mucho más delicado, es un lenguaje mucho más asequible, más incluyente para las personas. Por favor, empecemos a hacer las respectivas traducciones y los cambios en la liturgia, porque si no, nos estamos devolviendo en la historia. Estamos al servicio no del Evangelio, sino al servicio de una institución que no entendió para qué fue convocado, para qué fue llamado. Otra palabra que hay que traducir hoy, al lenguaje de hoy, la palabra redención. Originalmente significa liberación física de los esclavos. Mire qué significación más hermosa y qué pertinente para el día de hoy. El problema fue que esta palabra perdió su primera significación cuando los teólogos medievales empezaron a mirar la muerte de Jesús literalmente como un sacrificio y a compararlo con los sacrificios de la antigüedad. Y entonces esta nueva significación se le debe a San Anselmo. Esta interpretación tiene 1000 años, porque fue más o menos alrededor del siglo IX, siglo X. Y se entendió como expiación. Expiación es como paga. Es decir, la divinidad está en cólera por una falta que cometen los hombres, en este caso que cometió Adán, y esta falta es infinitamente grave, por lo tanto se requiere una compensación, un sacrificio infinitamente equiparable que supere esa falta infinitamente grave. Por lo tanto, San Anselmo dijo, Dios mismo tenía que venir a enmendar esa falta porque ningún hombre podría hacerlo. Por lo tanto, eso sucede en la persona de Jesús, su Hijo. Por lo tanto, Jesús tenía que ir a la cruz. Y Dios, de alguna manera, tenía ya planeado que Jesús muriera en la cruz para que expiara, condonara, pudiera resarcir esta ofensa infinita. Error garrafal. Redención tendríamos que traducirlo hoy por liberación. Pero claro, esta palabra a muchos les asusta porque tiene más connotación política que connotación religiosa. Y como hemos leído la experiencia de Jesús solamente desde lo religioso, haciendo a un lado toda la liberación integral, ¿no? Como si Jesús o Dios viniera solamente a preocuparse por una partecita, ¿no? Esos dualismos que hemos tenido y con los que hemos visto al hombre y al mundo nos han hecho un daño espantoso.
Hoy la gente no se sabe liberada de nada por la vida de Jesús. Y para entenderlo como Salvador, ha de recurrir a una visión amartiocéntrica. Es decir, Jesús nos libera solamente de el pecado, amartía, ¿no? O sea, hemos reducido solamente esto a un tema eminentemente moral o eminentemente religioso, y resulta que no, que el hombre también necesita liberaciones políticas, liberaciones económicas, liberaciones sociales, liberaciones culturales, ¿ve? Liberaciones existenciales. Hoy el hombre está atado, la mayoría del hombre está atado por una serie de taras psicológicas, afectivas, emocionales, ¿no? Que nos impiden crecer, que nos impiden ser personas, que nos impiden madurar, que nos impiden ser libres. Es decir, sentido. Jesús viene a darle sentido a la existencia del hombre, ¿no? Otra palabra, sacrificio, ¿no? Un término eminentemente religioso, que los cristianos toman del paganismo, pero que lo desmitifican, porque la idea de hablar del sacrificio de Jesús en la cruz es para anular precisamente los sacrificios, ¿ve? Y van a entender por sacrificio la vida entregada de Jesús. Es la vida entregada, no solamente lo que sucede en la cruz, sino toda la vida entregada de Jesús se convierte en un sacrificio, en una entrega, ¿ve? Ojo con eso, porque no es lo cultico, es lo existencial, es el desgaste mío constante en el día a día, en el minuto a minuto, ¿no? Lo que adquiere realmente importancia a la luz de Jesús, ¿no? Hoy, en cambio, la gente le da una significación más próxima a la del antiguo paganismo que a su sentido cristiano. Es decir, entendemos la vida de Jesús como una ofrenda religiosa y no como un desgaste, ¿no? Fruto de la vida, ¿no? Y que por ese mismo desgaste Dios le devuelve la plenitud de esa vida, porque Jesús es fiel a esa entrega, no es fiel a un rito, por ejemplo. Otra palabra, todopoderoso, que es una palabra griega, pantocrátor, ¿no? Que solamente aparece en el Apocalipsis y aparece como modo de recordar en una hora de persecución y derrota en que Dios parece ausente, que Él sigue siendo dueño de todo y Señor de la historia. Eso es lo que quiere decir la palabra todopoderoso, ¿ve? Que aún en los momentos de aflicción, momentos de angustia, de enfermedad, de tristeza, Dios sigue siendo dueño de todo, y por lo tanto hay esperanza, por lo tanto hay vida. La Biblia hebrea no tiene ningún término que pueda traducirse como omnipotente. Fue la traducción griega la que introdujo el término pantocrátor, ¿ve? Para traducir la palabra Yahvé Sebaot, ¿no? O el Señor de la multitud, o el Señor todopoderoso, porque era un término que servía para los emperadores y un modo de expresar que Yahvé estaba por encima de los emperadores. O sea, en el momento en que se hizo esta inculturación, se introdujo este término político, se introdujo como una manera de alimentar la esperanza de los que estaban siendo perseguidos por los emperadores de este mundo, para decirles, no se aflijan, que por encima de estos emperadores de pacotilla está un gran emperador que en vez de utilizar la fuerza para matar, utiliza su poder para salvar y para dar vida. Mientras no se recupere ese sentido de la palabra pantocrátor, poderoso en la iglesia, no se puede utilizar esa palabra hoy, porque hoy resulta que Dios aparece alineado al lado de Israel, ¿no? Para matar palestinos, o al lado de la derecha para matar a los de izquierda, y así sucesivamente. Otra palabra, salvados por la muerte de Jesús. Es una expresión constante en las oraciones de la misa. Su verdadero sentido es que hemos sido salvados por la vida de Jesús, ¿ve? Entregada hasta la muerte. No es la muerte por la muerte, no, es la vida de Jesús gastada,
¿Ve? Minuto a minuto. En Jesús hemos sido salvados es por toda su vida, no por un momento de su vida. Que algunos piensan que ha sido ¿cómo se llama? La cruz. No, nada de eso. La vida de Jesús entregada hasta la muerte, donde el acento está en la entrega, que señala los límites insospechables del amor, no en el aguante que Jesús tuvo, que es más o menos lo que entendió, ¿cómo se llama? Mel Gibson en la última pasión de Cristo. Esta la voy a leer casi que literal porque es bien interesante y tiene que ver con lo que ustedes, el ejercicio que tienen todos los días en las misas con los capellanes y algunos que no han osado cambiar el lenguaje. ¿Qué decir de todas esas colectas, las oraciones de la misa? Oremos, ¿no? Colecta de recoger, ¿no? Entre todos. El sacerdote recoge, resume la oración que hace toda, ¿no? Por eso él debe esperar un momento para que la gente ore en silencio. Tardías en las génesis de la liturgia y en las que, por así decirlo, se le da a Dios una clase de teología antes de pedirle nada. Qué tranquilo debe quedarse el Altísimo cuando le explicamos en un prefacio que Él es uno, pero no en la singularidad de una persona, sino en la sustancia de una Trinidad. O sea, eso es pura escolástica. O cuando le aclaramos en una colecta que en prevención de la muerte de su hijo preservó a María de todo pecado, o que su hijo al nacer no disminuyó la integridad de su madre. Qué contraste entre la sobriedad de las primeras colectas romanas que intentaban recoger y presentar a Dios los deseos y las necesidades del pueblo, y las posteriores colectas barrocas que en lugar de recoger parece que pretendieron iluminar a Dios con nuestro saber teológico. O sea, le damos clase de teología a Dios en la misa. No. Por eso cuando uno cambia, cuando yo empecé a cambiar las oraciones colectas con la gente, hubo gente que vino a reclamarme, a decirme que yo le estaba cambiando la religión, que yo le estaba cambiando a Dios, porque no me ceñía al misal. Y ella traía un misalito, la persona que me hizo el reclamo. Y yo le decía, por Dios, o sea, tú no puedes, esas oraciones son modelos, son puntos de partida, para que la comunidad y el sacerdote pues tengan un referente. Pero no, esa no es la manera normalmente con la que hablamos a Dios, ¿no? Esa no es la manera como le hablamos a un esposo o a una esposa, no es la manera como le hablamos a un amigo, no es la manera como le hablamos a alguien que queremos, ¿no? Finalmente el credo, que es otra oración hecha en el siglo III, siglo IV, y que, como dice Ignacio González Faust, es una oración contra un grupo de cristianos, los arrianos, que hacían una distinción entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento, porque parecía que el del Antiguo era colérico, belicoso, guerrerista, mientras que el del Nuevo era misericordioso, bondadoso, tierno, y que por lo tanto había que eliminar todo ese Antiguo Testamento y otra serie de textos del Nuevo Testamento. Arrio no estaba del todo tan equivocado, porque digamos que ese es el primer exégeta moderno en la Iglesia, es decir, que dice o cambiamos o traducimos estos términos, pero si lo seguimos diciendo de esta manera no estamos haciendo nada, porque es decir, pareciera que estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano, lo que proclamamos en Jesús. Si nos vamos al Antiguo Testamento parece, ¿cómo se llama?, contradecirlo. Entonces, hoy se obliga a los cristianos a recitar una profesión de fe contra los arrianos, a los que ni conocemos ni sabemos qué decían, mientras que los grandes enemigos actuales de la ortodoxia quedan intactos en todas nuestras profesiones de fe, ¿no? Parece que renunciamos a cosas del pasado, pero no estamos confrontando a la gente con la situación de hoy. Por ejemplo, renunciamos a la indiferencia, a la pasividad con la que estamos viviendo la guerra, las injusticias, las desapariciones,
la situación de las víctimas, de los desplazados, ¿no? En fin, esto tiene unas consecuencias, indiscutiblemente. Si no cambiamos nuestro lenguaje, que es más o menos lo que Jesús vino a hacer, vamos a seguir manteniendo una institución, una iglesia totalmente distinta, no al servicio de Jesús, sino al servicio de nuestros propios credos, de nuestras propias ideologías, de nuestros propios discursos, ¿no? Hay una cierta dualidad descrita e intrínseca a la iglesia y que responde a una dualidad constitutiva de ella. Los títulos o las palabras que describen a la iglesia tienen un sustantivo terreno, ¿no?, que es pueblo de Dios, ¿no?, y una determinación que desborda esa realidad terrena, que decimos de Cristo, de Dios, del Espíritu. Pueblo, ¿no?, lo terrenal, de Dios, lo espiritual, ¿no? Diríamos, pueblo, lo histórico, de Dios, de Cristo, del Espíritu, lo escatológico. Si no se entienden esas dos terminologías, porque digamos que eso es lo que hace el Concilio Vaticano II, introducir una nueva terminología, un nuevo lenguaje, que es el que yo siento que en la iglesia unos no quieren aceptar y otros desconocen, y por lo tanto muchos de nosotros, aunque criticamos a los tradicionalistas, recurrimos a su lenguaje para seguir evangelizando, para seguir predicando. Ese es el error nuestro, que no hemos podido ser actuales y que no hemos podido seducir a la gente de hoy, porque no hablamos el lenguaje de hoy, ¿ve?, aunque queremos y hacemos parte del mundo de hoy. Entonces dice él, José Ignacio González Fausto, en la página 314, dicho ahora de manera más global, la iglesia es a la vez escatológica e histórica, y esa realidad es tensa, es conflictiva, porque es el ya, pero el todavía no. El ya es el hoy, y el todavía no es el más allá, es la esperanza mesiánica. La iglesia nace de la llegada de la escatología, el final de los tiempos, que tiene lugar en la resurrección de Jesús. O sea, el fin de los tiempos ya llegó con la resurrección de Jesús. Por eso esto de estar esperando la segunda venida de Jesús es pérdida de tiempo, porque ciertamente hay una segunda venida de Jesús, pero esa segunda venida de Jesús es usted y soy yo, como Domingo de Guzmán fue segunda venida de Jesús en el siglo XIII con Francisco de Asís, ¿ve? Es decir, no podemos cruzarnos de brazo a esperar a que Jesús tenga que volver a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. La escatología tiene lugar en la resurrección de Jesús, pero nace porque la escatología no ha llegado aún hasta todo el mundo que Cristo encabeza y recapitula. Digamos que esa escatología no es plena, ¿no?, porque digamos, la experiencia del resucitado todavía no es una experiencia global. Nosotros tenemos que globalizar hoy la resurrección de Jesús. Y eso lo hacemos mediante ¿qué? Mediante experiencia comunitaria, mediante la iglesia. ¿Ve? Para eso es la iglesia, para globalizar la resurrección. La frase tan común y tan conocida de lo así, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia, tiene un sentido perfectamente asumible, que quizás es el que quiso darle su autor más allá de acusaciones simplificadoras, a saber, porque el reino de Dios se hizo presente en Jesucristo, nació la iglesia como sacramento de ese reino. ¿Ve? En otras palabras, nosotros hacemos, como cuando hacemos iglesia y formamos iglesia, hacemos presente el reino y nos preparamos para el reino.
Pero eso no quiere decir que la iglesia sea el reino, no, está al servicio del reino. Y para eso, cada generación de cristianos ha tenido que hacer la tarea ardua de traducir, de interpretar ese reino. ¿Dónde estamos traduciendo ese reino hoy? Y entonces el Concilio Vaticano II, con Juan 23, y los padres conciliares entendieron que ese reino sigue estando donde Jesús lo vio, en los pobres. Por eso, la iglesia del Concilio Vaticano II es una iglesia de pobres que este Papa vuelve a retomar con mucha más fuerza, con mucho más ahínco. Quiero una iglesia pobre. No podemos caer en los discursos, ideologistas, politiqueros, simplemente reduccionistas y sociológicos. Tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que ser capaces de devolverle el estatus, la importancia de los excluidos, de los débiles, volverlos el centro de nuestra vida y girar en torno a ellos. Ahí entonces descubriremos la unidad, la grandeza y la novedad y la urgencia de esta propuesta de Jesús. Los predicadores, los hijos de Domingo de Guzmán, nacieron como eso, como los exégetas, como los intérpretes de esa palabra. Que la fiesta de Santo Domingo nos anime, nos impulse, no a vivir de la gloria del pasado, no a vivir de la nostalgia, sino a asumir los retos, como Domingo supo hacerlo, y sus hijos a lo largo de la historia, que nosotros también hoy sepamos asumir los retos que nuestra propia historia nos están planteando. Hoy las víctimas nos reclaman, las víctimas que la guerra fratricida ha dejado, no las víctimas de un solo bando, las víctimas de todos los bandos, porque en aras de su propia verdad han construido un imperio de muerte. Nosotros estamos llamados a desenmascarar ese imperio de muerte y a devolverles en algo la paz, la tranquilidad y la vida a los sobrevivientes. Que ojalá esta fiesta de Santo Domingo no se viva como un recuerdo más, como otra fecha más, sino como nuestro propio concilio, nuestro propio Pentecostés, para ayudar a Francisco, ¿no?, en esta tarea de reformar, de actualizar y de hacer que la iglesia sea sacramento de salvación, porque es sacramento de comunión. Un abrazo a todas ustedes, mil gracias por su atención, por su cariño y por sus oraciones. En Santo Domingo, hermano y servidor de ustedes siempre. Amén.